escuchar el tema central en esta mañana a cargo de nuestro querido hermano y amigo, el doctor Luis Val. El doctor tiene, o sea, hemos visto, ¿verdad? Los que hemos conocido personas que Dios ha usado al doctor para restaurarle la salud. Así que el Señor pueda usarlo en esta mañana también, doctor, para traer el mensaje que nos ha enviado a través de usted. Así que Dios lo bendiga y el tiempo así. Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Voy a necesitar que me asistan a conectar la computadora. Vamos a dar una explicación científica de lo que la palabra de Dios dice, que si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Pero vamos a comprobarlo con la ciencia y con la palabra de Dios. Así que, una vez conectado, pues vamos a comenzar. Yo recuerdo la vez pasada conectamos un proyector. Sí. De Dios. Bien, hermanos, quiero que notemos el tema. ¿Cuál es la importancia de la salud intestinal para nuestra salvación? ¿Has escuchado esto alguna vez? ¿No? Pero la palabra de Dios dice que si yo como o bebo, ¿a dónde va lo que como y bebo? Debo hacerlo para glorificar ¿a quién? A Dios. Así que, ¿cuál es la importancia? Muchas iglesias, yo tengo tantos pacientes de diferentes denominaciones, que a veces algunos dicen, ¿usted piensa que se va a salvar por lo que comen? Digo, no, nosotros comemos porque estamos salvos ya. Que es muy diferente de tratar de obrar para conseguir algo. Esto no es por obras. Esto es por la sangre de Jesús que te transforma y hace que tú comas y bebas para su honra y gloria. Pero las personas piensan, no, tú piensas que te va a salvar. Digo, no. Si usted está salvo, usted vive como un salvado. Pero si usted está perdido, va a vivir como un perdido. Entonces, hermanos, ¿cuál es la importancia de la salud intestinal en nuestra salvación? ¿Qué tiene esto que ver? ¿Mm? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Cuál es la relación que tenemos entre nuestros intestinos, el cerebro y la salvación? Así que vamos a empezar, hermanos. La lectura bíblica de 1 Corintios 10:31 dice así: si, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Este versículo está súper claro, porque está diciendo claramente que cuando yo como o yo bebo o hago cualquier otra cosa, Dios tiene que ser glorificado. ¿Cuántos de nosotros creen esto? Bien, lo que Adán comía antes de pecar, ¿glorificaba a Dios? Lo que Adán comió, que Dios dijo que no comiera, ¿lo glorificó a Dios? ¿Qué trajo a la tierra esto? Maldita, ¿qué? ¿Será la tierra?
porque comiste lo que te dije que no comieras. Interesante esto. Muchas personas dicen, no, nosotros usamos sal por la gracia, pero muchas veces la gracia se convierte en una desgracia para muchos, porque no entendemos. Y al no entender, ese es un problema muy mayúsculo. Así que, si usted come o bebe siendo un yoga o un budista, no está comiendo y bebiendo para Dios. Hay muchos vegetarianos en esta tierra. Hay mucha gente que come saludable, pero lo come con otros propósitos. Y aquí dice claramente que debo comer y beber para glorificar a Dios. Fisiología médica de Guyton nos va a decir a nosotros si esto es la verdad, ¿no? Esta es la corteza cerebral nuestra, esa capa azul que usted ve ahí, señalada con las flechas, viene representando algo, el micrófono está prendido todavía, yo creo, ¿no? Espero que ese feedback se vaya, ¿no? La corteza cerebral, sigue así. Es esa capa que vemos acá, es la que contiene las neuronas con las que pensamos, con la que actuamos, con la que decidimos. Esa capa cerebral. Y el capítulo 57 de Fisiología Médica de Guyton dice así: corteza cerebral, ¿no? Menciona, dice que es la corteza cerebral, funciones intelectuales del cerebro, el aprendizaje y la memoria. Yo quisiera que deje de sonar. Pues bien. Y aquí habla de la anatomía fisiológica de esa corteza. Lo que nosotros vimos hace un momentito, esa capa azul, que está identificada acá, que no es más que la capa gris realmente, dice que la corteza cerebral tiene un total de 100.000 millones de neuronas. 100.000 millones de neuronas. Mantenga ese número presente, que tenemos en la corteza cerebral 100.000 millones de neuronas. 100.000 millones. Cada neurona nuestra, que podemos ver al lado derecho, con un puntito en el centro, que es el núcleo, es el cerebro de cada neurona, y esta parte de acá es el cuerpo, y luego las patitas, ¿no? La estructura. Nosotros tenemos 100.000 millones de estas neuronas. Y cada una recibe una información, piensa, se la transmite a la otra neurona, y esa otra neurona piensa y se la transmite a la otra neurona. ¿Qué hacemos nosotros con las cosas que no nos interesan? No le ponemos atención y la neurona no guarda nada. ¿Y tú no escuchaste cuando hablaron? No. Y cuando dijeron esto, tampoco, porque no me interesa. Por eso Dios llama a que pongamos atención. Oí atentamente la palabra de Jehová. Cada neurona nuestra tiene una capacidad de almacenaje. ¿Cuánto tienen ustedes en sus celulares, más o menos? ¿Cuánto tienen? Gigabytes. ¿Se llena? ¿Ya se llenó? ¿Cuánto tenemos nosotros acá? Estoy hablando después del pecado. No hemos hecho la anatomía de Adán cuando fue creado. Hemos hecho la anatomía de nosotros que ya estábamos totalmente por debajo de lo que era Adán. Adán fue la perfección de Dios hecho ser humano. Así que cada neurona almacena una enciclopedia británica completamente. Y tenemos 100.000 millones de neuronas, tenemos 100.000 millones de enciclopedias británicas. ¿La utilizamos? ¿Se ha llenado? Bien. Quiere decir entonces que si tenemos 100.000 millones de neuronas y 100.000 millones de enciclopedias británicas de almacenaje, tenemos que pensar que todavía nos falta mucho por almacenar. Y esto en la forma caída, déjeme decir. Este tratado de fisiología médica de Guyton es diferente al primero que le presenté. Porque este es el tratado que yo compré en el año 89 cuando me gradué de médico aquí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Así que, ¿por qué hay que hacer esto? Porque todavía el ser humano lo siguen estudiando y aparecen cosas nuevas todavía. Cosas que no se han descubierto, todavía siguen siendo investigadas. Así que yo cambié la 6ª edición por la 7ª edición que acababa de salir. Y en esta 7ª edición decía así
de lo que vamos a estudiar. Usted puede ver acá el año 1989. En ese año hablaba de la inervación del intestino, sistema nervioso intestinal. Ese era el nombre que se le daba a los nervios del intestino. Pero usted sabe que cuando abren una pared abdominal y ve el intestino, usted no ve los nervios. No hay cables por ninguna parte. ¿Y de dónde están entonces? Vamos a hablar de lo que se pensaba. ¿Sabe cómo se llaman las ciencias como la medicina? Ciencias inexactas. Las ciencias médicas son parte de las ciencias inexactas, porque lo que antes se usaba, ya hoy no se usa. Lo que antes se pensaba, ya hoy no se piensa. Porque nosotros somos una maravilla ante el universo, creación de Dios, imposible de entender en su totalidad. Pero dice así, el tubo intestinal tiene un sistema nervioso intrínseco. ¿Qué quiere decir esa palabra? Dice que está dentro del intestino. Entonces vamos a suponer que el tubo digestivo tiene unos cables nerviosos dentro. Eso es lo que se pensaba en ese momento. Llamado sistema nervioso entérico o intestinal, que se inicia en el esófago y se extiende toda la trayectoria hasta el ano. O sea que el tubo digestivo, ¿no? Hasta allá, tiene nervios. Este sistema regula la mayor parte de las funciones gastrointestinales. Se pensaba que ese sistema solamente trabajaba con el intestino. Y dice así, que en general los movimientos, si secreciona el tubo digestivo, eso es lo que él hace. Y esos nervios hacen eso. Se pensaba en el año 89. Por otra parte, las señales nerviosas, que dice aquí, tanto parasimpáticas como simpáticas, que son dos sistemas totalmente opuestos. Hay un sistema que le da diarrea y el otro le da constipación, o sea, son totalmente opuestos, son simpáticas y parasimpáticas, que llegan al tubo gastrointestinal desde el cerebro, eso es lo que se pensaba, pueden alterar de manera importante su grado de actividad. Quiere decir que es el cerebro que hace que el intestino se comporte de una manera u otra. En el año 89 se pensaba eso. Pero Dios, en la fisiología médica de Guyton, la 11ª, no la 7ª edición, ¿pasaron muchas ediciones? Pasaron unas cuantas. En la 11ª edición, ¿no?, de Fisiología Médica de Guyton del año 2006, y estamos leyendo la del año 1989, publicada. En esta 11ª edición en español, que es la 10ª en inglés, 11ª en inglés es lo mismo que 11ª, dice del 2006. ¿Qué pasó en el 2006? ¿Qué dice esa edición del 2006, no? En la parte bibliográfica del tema que estamos tratando, en el 2006, se publicó que en el año, ¿no?, 2003 se descubrió el sistema nervioso entérico 2. Recuerde que está hablando del sistema nervioso del intestino. Pero aquí ya en el 2003 se publicó que ese sistema se llama sistema nervioso entérico 2. Si hay dos, ¿hay uno que es uno? Bien. Así le llama sistema nervioso digestivo, sistema nervioso entérico 2. Así que, ¿qué dice este tema acerca de los intestinos 14 años después? Por eso, medicina se estudia toda la vida. No se puede estudiar y pasar los exámenes porque ya pasado mañana ya hay otra cosa diferente. Control nervioso de la función gastrointestinal, sistema nervioso entérico. El tubo digestivo tiene un sistema nervioso propio. ¿Escuchó la palabra ahora? Ya no lo encadena con el cerebro. Dice, él es independiente del cerebro. Tiene un sistema nervioso propio llamado sistema nervioso entérico, que se encuentra en su totalidad en la pared intestinal, dice acá, desde el esófago hasta el ano. Y el número de neuronas de este sistema es de unos 100 millones, casi exactamente lo de la médula espinal. Ya no dice que tiene cables nerviosos, sino que tiene neuronas. ¿Tenemos cuántas neuronas acá? 100.000 millones de neuronas, y el intestino tiene 100 millones de neuronas. Quiere decir que el segundo cerebro, como se le llama hoy en día, al intestino, es porque él no tiene cables nerviosos, él tiene neuronas para pensar por sí mismo.
Por eso si yo como o bebo, debo hacerlo para glorificar a Dios con las neuronas intestinales. Y va a ver la importancia de eso. Muchas personas piensan que el adventista solamente se la pasa hablando de comida. La Biblia dice que si yo como o bebo, debo glorificar a Dios. No dice que si yo vengo a la iglesia debo glorificar a Dios. Que si yo me levanto en la mañana debo glorificarlo. Dice, si comes o bebes, glorifica a Dios. Colocándole a esas neuronas el alimento que necesitan para que pienses bien. Es el intestino. ¿Usted piensa que es coincidencia lo que vamos a poner ahora? Usted ve las vueltas que tiene el intestino y te dice, bueno, esto fue así porque cayeron las tripas así. ¿Mm? Usted piensa, cada vuelta que Dios le colocó a esto, lo colocó en sabiduría. Este intestino no está organizado de esa manera. Miren, hermanos, cuando se opera un abdomen y ya se va a cerrar la cavidad, hay que coger el tubo digestivo, ¿no? Y empezar a darle la vuelta para organizarlo antes de cerrar, porque si no se organiza, entonces se retuerce y hay un dolor que hay que operar otra vez. Y hay que dejar el intestino organizado. Y eso toma un buen rato, porque el intestino no se para de mover, sino, pero espérate, mira, y empieza uno a darle la vuelta, ¿no? Entonces, mira el cerebro humano. ¿Usted cree que es coincidencia que se parece al cerebro? No es una coincidencia de Dios. Es que Dios colocó un cerebro en la cabeza y un cerebro en los intestinos. Hermanos, Emera Meyer, que es profesor de Fisiología, Psiquiatría y Ciencias de Biocomportamiento de la Universidad de California, afirma que una gran parte de nuestras emociones probablemente se vea influida por las neuronas de los intestinos. Las emociones, ¿sabe lo que él es? Él es psiquiatra. Si usted entra a YouTube y pone Emera Meyer, todas las intervenciones que él hace, él habla de qué tipo de bacterias le producen a usted bipolarismo, esquizofrenia. Le produce enfermedad mental a través del intestino. Y dice que sanando la microbiota intestinal, se sanan los pensamientos. Entonces, ¿sí lo que como bebo puede glorificar a Dios? Claro. Dios lo dijo claramente y hay que creerlo por la fe. Que la comida y la bebida que Él dice que debemos comer, la que Él le dijo a Adán y la que le dijo que no comiera porque no le iba a glorificar, tan pronto esa comida entró en el intestino, perturbó la mente de Adán y Eva. Totalmente. Mire, hermanos, si usted entra al libro, a Amazon, hay un videíto que usted puede ver que se llama El intestino, el segundo cerebro. Si quiere, lo puede poner subtitulado al español, lo puede ver también. Hay otros idiomas que se manejan. Yo compré ese video. Más tarde le voy a dar mi teléfono a todos de WhatsApp. Cuando usted lo tenga y me escribe, me dice, yo soy de la iglesia de San Jerónimo, bien. Entonces yo lo voy a reunir todos en un chat y le voy a enviar el video que ya yo compré. Esto es interesantísimo. Hoy en día son universidades alrededor del mundo que están haciendo esto. Esto es un mundo que luego voy a comentar algunas cosas feas, ¿no? Pero es interesante. Durante años, eso es lo que dice en la parte de arriba, los científicos han sabido sobre, dice, la notable existencia de otro cerebro dentro de nuestros cuerpos, nuestros intestinos. Nuestro estómago funciona de manera totalmente independiente y hace mucho más que solo la digestión. Tiene una colonia espectacular de 100.000 millones de bacterias que incluso impactan nuestras personalidades. Algunas enfermedades del cerebro, como el Parkinson, dice, pueden provenir de la degeneración de las neuronas intestinales. O sea que nuestro sistema nervioso central se afecta con el sistema nervioso del intestino. Y Dios colocó una unión. ¿Había comida en el servicio a Dios del santuario? ¿Había comida dentro del santuario? ¿Qué comida había en la mesa? ¿Qué significaba el maná? Dice, pan de ángeles comió el hombre. ¿Qué significaba el pan?
El pan significaba Jesús. ¿Y el vino qué significaba? La sangre de Jesús. ¿Y a dónde entraba el vino y el pan? ¿Por medio de qué decisiones? Yo lo decido y él lo decide. Por eso, si yo como o bebo, debe ser para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, esto es tremendo como hoy en día se está trabajando. Esta es parte del libro, pero no lo tengo todo en inglés, los libros. En lo que tengo en español se lo voy a enviar, que es de la Universidad de Harvard. Les voy a enviar lo que ellos piensan acerca de esto. El doctor Emeran Meyer habla acerca de la mente y la conexión con el intestino para entender las emociones de las personas. La conexión inteligente le llamó era el libro. Cómo la conversación oculta dentro de nuestros cuerpos afecta su estado de ánimo, nuestras elecciones y nuestra salud en general. Y decían que Elena de White estaba loca. Esa vieja piensa que la gente se va a salvar con lo que comen. Primero usted tiene que ser lavado con la sangre de Jesús para aceptar su palabra y entonces vivir la palabra como el Señor se la propone. Es imposible una persona, porque a veces yo, cuando fui anciano de jóvenes en mi iglesia, le decía al pastor, no lo bautice ese muchacho. Pero él pidió bautismo, él puede pedir lo que quiera, pero no está listo. Y efectivamente se bautizó y jamás lo volvimos a ver. Digo, pastor, hay que preguntarle, ya yo le pregunté, ¿por qué te quiere bautizar? Porque mi mamá es de la iglesia, digo yo, muy mala motivación. Pero es que la familia entera mía desde siempre han sido adventistas, digo yo, mala motivación. ¿Por qué debemos bautizarnos? Por arrepentimiento de pecados, entregar nuestra vida, reconocer que somos pecaminosos y necesitamos la sangre de Jesús que nos lave y nos redima a nosotros del pecado. Pero las motivaciones de los que se bautizan son muy diversas. Y yo siempre le pregunto, personas que yo he estado en campaña y esas personas están emocionadísimas por bautizarse, digo yo, ¿y por qué te vas a bautizar? Me gusta la iglesia tuya, digo, ya te quemaste. No pasaste el examen. Hermanos, el doctor Michael Gerson, que es médico de la Columbia University, es uno de los médicos que más ha investigado las bacterias intestinales y el comportamiento. Él le llamó el segundo cerebro. Él le llamó a este libro el segundo cerebro. También lo tengo, pero lo tengo en PDF, lo tengo en inglés. Si usted no le molesta, pasarlo a su computadora, copiar y traducirlo porque no está traducido. Pero puede copiar las palabras y en Google va traduciéndolas despacito, ¿no? Así que la base científica del instinto y una nueva comprensión innovadora de trastornos nerviosos del estómago y el intestino. Le llamó a este libro, El segundo cerebro. Michael Gerson, investigador de la Universidad de Columbia en los Estados Unidos y el autor de El segundo cerebro, The Second Brain, un libro de referencia en las investigaciones sobre el tema, explica que, conocido técnicamente como sistema nervioso entérico, el segundo cerebro está compuesto de capas de neuronas ubicadas en las paredes del tubo intestinal y que contiene unos 100 millones de neuronas. Además de neuronas, en el aparato digestivo están presentes todos los tipos de neurotransmisores que existen en el cerebro. Son sustancias químicas que las neuronas producen. Y mire qué pasa. De hecho, el 95% de la serotonina, uno de los neurotransmisores más importantes del cuerpo, se encuentra en los intestinos. ¿Cuánto produce el intestino? El intestino, sus neuronas produce con 100 millones, 95% de la serotonina y el cerebro produce 5% y tiene más neuronas. Le dio importancia a Dios al intestino y a lo que se coloca en él. ¿Qué pasaba cuando tomaban alcohol? ¿Pensaban igual? ¿O las neuronas del intestino cambiaban la sustancia que producían? Entonces, 95% de la serotonina. ¿Qué es la serotonina y por qué tiene que ser importante para nosotros? Fuera de su alcance, a pesar de la gran repercusión que esta red neuronal tiene para el cuerpo, la generación de pensamiento consciente y la capacidad de decisión, afirman los investigadores. Según declara el doctor Michael Gerson, el segundo cerebro nos ayuda en los procesos mentales. La religión, la filosofía y la poesía están en manos de ese otro cerebro. La religión está de manos del cerebro intestinal. Tiene importancia. Este señor es judío
es judío, no es cristiano, pero yo creo que es un judío ateo. Porque si usted lo escucha a él en las entrevistas, parece que es más ateo que judío. ¿Cómo vamos a tener nosotros pensamiento consciente? Dice el Espíritu Santo a la iglesia en el 1908, esto me fascina, esto es parte de lo que yo he estado haciendo con lo que Elena de White ha escrito, el espíritu comprobado por la ciencia. Pero lo dijo primero el Espíritu Santo en el 1908. Los órganos digestivos tienen una parte importante que realizar en nuestra felicidad en la vida. Wow, el intestino. Dios nos ha dado inteligencia para que aprendamos lo que debemos usar como alimentos. No estudiaremos como hombres y mujeres sensatos si las cosas que comemos combinarán o si producirán dificultad. Esos órganos digestivos tienen que ver con la felicidad. Es cuestionable, ¿no? Vamos a ver si es verdad. Entonces, 1908. La serotonina, la sustancia que las neuronas intestinales producen un 95%, es un neurotransmisor que mayormente conocido como hormona, que no solo se encarga de mantener equilibrados los niveles de nuestro estado de ánimo, sino que también cumplen con lo siguiente. Funcionan como transmisores regulando la intensidad de las señales que emiten otras neuronas. La serotonina hace eso. ¿Y quién la produce? El intestino. Dice, regula la función y los movimientos gastrointestinales. Quiere decir que la serotonina que el intestino produce es la que ayuda al movimiento intestinal, nadie lo gobierna. Ayuda a la formación de coágulos sanguíneos. Si usted se corta y su intestino está devastado y no produce serotonina, se va a desangrar. Porque el intestino produce a través de la serotonina que se coagule la sangre cuando nos cortamos. ¿Tiene importancia lo que comemos? Sí. Estimula el centro del vómito en el cerebro, provocando náuseas al ingerir algo tóxico e irritativo. Si usted tiene la serotonina alta y come algo que es venenoso, lo vomita. Pero si la tiene bajita, se envenena y se muere. Tiene la importancia la serotonina, mucha. Regula los niveles de calcio en los huesos. Quiere decir que si tenemos la serotonina baja, nos da osteoporosis. Mantiene la calidad de los sueños y ajusta los niveles de la libido y las funciones sexuales también. Serotonina baja, no se va de luna de miel. ¿Vamos bien? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana Jesús. Bien. Las personas que tienen bajos niveles de serotonina en su cuerpo sufren de los siguientes trastornos, ¿no? Trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, trastorno obsesivo-compulsivo, depresión, letargo, cansancio, apatía, falta de energía, falta de motivación, problemas para conciliar el sueño, dificultades para obtener un sueño profundo, problemas para permanecer dormido durante la noche, comportamiento agresivo, sensibilidad e infelicidad. Entonces, hay hoy en día muchos probióticos, que después yo se los voy a enviar a ustedes para que lo tengan también en el chat, que son probióticos formulados por estos médicos que ayudan a subir la serotonina. Y yo cuando hoy en día tengo pacientes nerviosos, ya yo no doy nada para calmarlo, le doy el probiótico para que le suba su serotonina y le cambio la alimentación. ¿Por qué? Porque yo le doy complejo B para el estrés, mientras se lo toma, se calma un poquito, pero cuando se le pasa el efecto, vuelve otra vez a estar nervioso. Y usted lo que quiere es sanarse, no mejorarse. Y esto se sana completamente a través de un cambio alimenticio absoluto a la alimentación que Dios nos prescribió, más al principio usar los probióticos. ¿Cuánto se toma de esos probióticos? Una cápsula al día. Está simple. Entonces, cuando yo veo que me están peleando mucho en la casa, le doy probiótico a todos. No. Cuando yo veo comportamiento en mis hijos, yo tengo ese probiótico en la nevera de mi casa. Y lo tengo en mi oficina, no para la venta, porque yo lo compro a través de una plataforma que yo le voy a enviar. Pero estos probióticos se usan allá en Estados Unidos por terapeutas que conocen bien hoy en día este sistema, pero cambiándole la alimentación. Este libro que se lo voy a enviar está en PDF. La Universidad de Harvard lo hizo para pacientes, no para médicos. Así que dice las emociones y los problemas en la digestión. Cuando lo abra bien, va a ver mi nombre aquí debajo.
porque fui yo que lo compré. Pero lo tengo en PDF y se lo voy a compartir para que pueda entender que la Universidad de Harvard tiene un estudio por muchos años y un edificio muy grande aceptando donaciones de heces fecales de pacientes. Usted dice, le pagan $30 mensuales al que lleva, ¿eh? Si yo tuviera ya, mira, estuviera rico ya. Porque hay personas que comen pero no visitan el trono blanco. Entonces lo que hacen es retener todo adentro. Y debe haber una entrada y salida, porque si hay una entrada y no hay salida, el garaje se llena. Después se está explotando. Entonces, ¿por qué las emociones y los problemas en la digestión? Porque ya se conoce a nivel mundial y ellos tienen un edificio solamente estudiando eso. Ustedes pueden ver muchos videos, quizás hasta en YouTube, de personas que han servido de experimento, personas con enfermedades completamente neurológicas que piden la asistencia de esto, ¿no? Hay cosas que no les voy a mencionar, no les voy a poner los estudios, eso está en otra charla, de cómo allá hay una fundación de trasplante fecal en Estados Unidos. Cuando tenga el tiempo, lo pone a sí mismo, Fundación de Trasplante Fecal, y va a ver que eso es una fundación para los pacientes que sufren de Clostridium difficile, que mata 14,000 personas al año allá. Entonces lo que hacen es que le colocan de una flora bacteriana de los donantes que está saludable dentro del intestino del paciente. Pero, por favor, no haga eso, coma saludable y así se evita que le hagan un trasplante. Según el doctor Ezequiel, investigador del Instituto de Neurología Cognitiva, INECO, declaró que las personas que sufren trastornos gástricos desarrollan síntomas psiquiátricos. Este otro médico. De manera inversa, se sabe que algunas patologías psiquiátricas y neurológicas tienen una mayor incidencia de trastornos del tracto digestivo que en la población normal. Cuando usted empieza a hacerle preguntas a los pacientes psiquiátricos, ¿cuántas veces va al baño? ¿Tú comes bien? Y empiezan a decirle cómo están trastornados. Ya usted se da cuenta que si usted corrige ese problema, la serotonina sube y el trastorno psiquiátrico se va. ¿Estamos entendiendo un poquito esto? Así que si la esposa le dice, no me siento bien, una pastilla. Yo, tómate el probiótico, mi amor, ¿eh? Ah, ya me siento mejor. Muy bien, no lo dejes. Y si es el hombre, pues le da un cancanazo en la cabeza. Mire, no, le da una pastillita también. Esta es la doctora Natasha Campbell McBride, una neuróloga de Inglaterra, que ella publicó este libro, El síndrome del intestino y la psicología GAPS. Y menciona que el autismo, la dislexia, la depresión, la dispraxia, todo esto, la hiperactividad y la esquizofrenia, todos esos trastornos vienen del intestino. Ella también, ¿no? Ha tenido una experiencia grande tratando a los pacientes. Bien, hemos hablado mucho de ciencia, ¿verdad? Pero, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de nuestros intestinos? Porque si tenemos que comprobar algo que está en la palabra de Dios, tenemos que ir a la palabra de Dios. Ya vimos lo que dice el Espíritu de Profecía. Mucha gente dice, no, es que esa vieja, si no fue a la escuela, el Espíritu Santo se lo dijo. Que nos lo puede decir a nosotros también. Bien, Proverbios 23, 15 y 16. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. ¿Sabe lo que es el corazón? Acá es el corazón y aquí está la mente. Guárdalas en medio de tu corazón y hay que ponerla en la mente, escribirla. Así que dice la palabra de Dios, el libro de Job 15:35, concibieron dolor, dieron a luz iniquidad y en sus entrañas traman engaño. Tienen la serotonina baja. El libro de Job está diciendo que en las entrañas se traman engaño. Pues entonces el intestino piensa. Pero está pensando mal porque come mal. Job 30:27, mis entrañas se agitan y no reposan. Días de aflicción me han sobrecogido. De ahí venía la baja de serotonina que Satanás le provocó a Job destruyendo todo. ¿Estamos bien ahora? Proverbios 18:8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves
y penetran hasta las entrañas, al segundo cerebro. Mira dónde le hace daño. ¿Ha conocido personas que cuando tienen un problema le duele el abdomen? Dice, wow, mira, me dio una náusea cuando me enteré de tal cosa. Todo eso se refleja acá. Esta es la mente de nosotros, este es el corazón de nosotros. Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Están entendiendo dónde la va a escribir Dios? La escribe acá, la da aquí. La ley de Jehová fue dada acá. Por eso si yo como o bebo, debo hacerlo para la gloria de él. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esta es una edición un poquito más moderna. Vamos a una edición antigua. Reina Valera del 1909. Jeremías 31:33. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en sus entrañas y la escribiré en sus corazones y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dios dio su ley en los intestinos. Y dice que no, que son los adventistas que se lo han inventado. No, eso está en la palabra de Dios. Y comprobado con la ciencia. Que Dios le dio importancia a lo que iba a entrar por la boca porque le dijo a Adán, de todo lo que está aquí en el huerto puedes comer, mas de este no. Porque cuando comas, vas a morir. El pecado trae muerte, hermanos. La paga del pecado es muerte. ¿Qué es el pecado? La transgresión de la ley. Totalmente, hermanos. Las entrañas. ¿Qué dice la concordancia Strong? Vamos a leer la palabra mente de Jeremías 31:33. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Que da la connotación 71:30. ¿Qué dice acá? Dice la palabra hebrea kereb, que es la parte más cercana. Dice acá, la parte más cercana, el centro, las entrañas, interior, intestino, íntimo, mente, corazón. Entonces, si Dios dijo, se la voy a dar en las entrañas y en el corazón la voy a escribir. ¿Qué quiere decir Jeremías 17:10? Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Por qué escudriña los intestinos Dios? Palabra mente de Jeremías 17:10. Viene la palabra hebrea kilia, que quiere decir mente como el ser interior, corazón, entraña, mente, pensamiento, riñón. Dice el Espíritu Santo en el año 1899, en Conduciendo el Niño, página 378, párrafo 3, todo lo que desordene la digestión, y aquí vamos a entrar en otro tema, que cree una excitación mental anormal o que de cualquier modo enerve el organismo, perturbando el equilibrio de las facultades mentales y físicas, debilita el dominio de la mente sobre el cuerpo y tiende así hacia la intemperancia. Desordenar la digestión fue una pregunta que yo me hice. Digo, ¿cómo está ordenada la digestión? ¿La estudiamos? Vamos a estudiarla con fisiología médica. ¿Cómo Dios ordenó la digestión nuestra? Hermanos, cuando a mí me dicen, ¿y qué sabía esa señora si no fue a la escuela? Dijo, lo dijo en 1899 y no fue a la escuela. Y hoy en día tú lo sabes. Que la digestión tiene un proceso ordenado y que todo esto que nosotros venimos hablando, ya lo había dicho. Pero como no fue a la escuela, no la queremos leer. Si ella es la que me enseña a mí. Esta señora me ha dado clase con lo que Dios le reveló. Y yo digo, ¿cómo fue? Investigo. Ahí está publicacionesmedicas.org. Pongo la palabra ahí y le pongo la relación que ella estaba dando y empiezo a ver, digo, oh, wow. Hoy en día se conoce lo que en esa época se le calificaba a ella como, esa señora está mal de la cabeza, ¿no? Hermanos, la mente anormal, excitación,
desordenando el intestino, la digestión. Vamos a ver cómo se ordena entonces y cómo se desordena. Empezamos. ¿Cómo es esto que yo desordeno la digestión y que desordeno la mente? Bien. Este es el intestino. Mire qué intestino más hermoso. Ese tubo que viene bajando allá, que se conecta con esa bolsa grande, es el esófago, que es solamente un tubo de paso. Luego, en la entrada del estómago hay un esfínter que se llama cardias, y en la salida del estómago hay otro esfínter que se llama píloro. Y ellos están cerrados. Deja entrar y cierra. Deja salir abajo y cierra. O sea, no se quedan abiertos. Algo muy interesante. Y usted ve cómo ese intestino luego empieza a dar vueltas ordenadamente y luego entra al colon, luego sube, atraviesa, ¿no? Y luego empieza a bajar y luego sale de nosotros, los desechos. Bien. Esta parte que le estoy señalando acá, en blanco, es el duodeno. Esto es importante que nosotros tengamos en cuenta. Este es el duodeno, este es el páncreas, esta es la vesícula con el conducto biliar para conectarse aquí y el páncreas también se conecta acá. ¿Qué hace el páncreas? ¿Qué hace el estómago? El estómago está cerrado con una válvula y otra válvula allá, píloro y cardias. Cuando entra la comida, el estómago es bien ácido. Y es tan ácido que lo que usted coloca en el intestino, entonces el estómago lo parte en pedazos tan pequeños que lo vuelve una papilla. ¿Por qué lo hace de esa manera? Y luego el estómago empieza a enviar poquito a poco acá y cierra, manda un poquito, el páncreas a reconocer lo que está entrando ahí, si es proteína, si es carbohidrato, si es grasa, el páncreas empieza a producir y si es mucha grasa, la vesícula vierte bilis. O sea que hay un orden intestinal. Hay un orden para comer. Entonces, le vamos a hablar de ese orden y espero que nosotros podamos entender por qué nos dan agruras, por qué no nos va bien con el intestino, por qué no vamos al baño correctamente. Bien, estudiemos esto. La secreción diaria de tubo digestivo. La saliva. Nosotros producimos 1 litro de saliva diariamente. Y mire el pH de la saliva, de 6 a 7. Quiere decir que en una tabla del 0 al 14, donde el 7 es el número neutro y más del 7 es alcalino y menos de 7 es ácido, nosotros producimos una saliva ligeramente entre 6 y 7 alcalina o neutra, ¿no? Para poder manejar todo. Después de esto vemos la secreción gástrica. La secreción del estómago son 1.5 litros con un pH de 1 a 3,5. Ácido completamente. Dios lo ordenó así. Pero como había ácido en ese estómago, Dios le colocó una puerta de entrada cerrada y una puerta de salida cerrada. Para que no queme hacia arriba, porque entonces, ¿qué pasa? Me da esofagitis por reflujo, o no queme hacia abajo y me da una duodenitis, porque se está pasando el ácido completamente directo al duodeno. Así que esta es la secreción y ese es el pH. La secreción del páncreas, el páncreas produce 1 litro diario de enzimas con un pH de 8 a 8,3. ¿Ve qué interesante? Después del estómago viene algo que le voy a mostrar y el páncreas envía todo alcalino, ya no ácido. El único que es ácido es el estómago. La bilis que produce el hígado. La bilis, que es para diluir las grasas, produce 1 litro de bilis por día, con un pH de 7,8, ligeramente alcalino, porque el 7 es el neutro. La secreción del intestino delgado, ese largota que vimos nosotros dando vueltas, es 1.8 litros al día, con un pH de 7,5 a 8. La secreción de una glándula que se llama glándula de Brunner son 200 mililitros al día y la secreción del intestino grueso son 200 también. Y la de Brunner da un pH de 8 a 8,9 y la del intestino grueso dan una de 7,5 a 8. ¿Hay que tomar agua cuando se come? Si el intestino produce, escúcheme, 1 litro, 1.5, otro litro, ¿no? Otro litro, 1.8 litros. ¿Se necesita agua? Entonces no se debe tomar agua cuando se come.
porque al tomar agua cuando se come, se diluye la potencia de esos líquidos que produce el intestino. Y la digestión se retrasa mucho y el estómago se pone más ácido. Hermanos, ¿por qué estas glándulas en el intestino, tanto el grueso como el delgado, producen 200 mililitros? Porque Dios colocó esas glándulas para cuando ya la comida pasara, produce ese líquido para que arrastre los desechos y se quede limpio por dentro. El intestino normal y saludable no guarda desechos. Todo lo deja limpio. Pasó, lo limpió. Si se toma líquido cuando usted produce de secreción gástrica un pH de 1 a 3.5, el pH del estómago cambia y retrasa completamente el vaciamiento del estómago. Porque hay que dejar el pH como Dios lo ordenó. Este es el orden que le voy a explicar ahora en detalles. Así que producimos 6.7 litros de agua en el intestino, en el sistema digestivo. Dice Consejo para la Iglesia, página 118, párrafo 3, mientras mayor la cantidad de líquido ingerido con los alimentos, más difícil se torna la digestión. Wow, y no fue a la escuela. Eso me fascina. Yo quisiera que tener eso que tenía ella, que el Espíritu Santo le decía, eso está así. Ay, te creo por la fe. Más difícil se torna la digestión porque el líquido debe ser absorbido primeramente. Además, los líquidos diluyen los jugos gástricos y retardan así la acción digestiva. Wow. Eso fue una clase de Harvard. Esto fue una clase de una escuela de medicina, completamente. ¿Sabe que Elena Joya lleva 2 premios médicos en Estados Unidos? Recientemente le dieron un premio por lo avanzado de los conocimientos de ella que no se sabía en esa época. No le están diciendo, no, le vamos a dar un... No, pero le habían dado otro más por la pandemia de la gripe española. Que en los sanatorios adventistas no hubo muertes porque lo trabajaron con hidroterapia y con luz solar, con 8 remedios. Y en la pandemia todo el mundo a vacunarse. Esto es triste. Y se vacunaron y le daba el COVID. Digo yo, entonces, ¿para qué se vacunaron? La protección viene de Jehová, no viene nadie más. Hermanos, este pueblo fue capacitado para él atravesar los problemas difíciles de esta tierra y salir airoso de manos de Jehová. Completamente. Vamos ahora a la regulación hormonal. Mire cómo Dios reguló el intestino. Con hormonas. Yo voy a hacer preguntas, ¿eh? La voy a hacer y si no me la contesta no terminamos hoy. ¿Vamos bien? Vamos a hacer preguntas entonces, miren. ¿Cómo se regula esto hormonalmente? Pues Dios creó estas hormonas. La primera hormona que Dios colocó es la gastrina. Una hormona que se produce en las paredes del estómago. La gastrina se produce ahí. ¿Pero qué hace la gastrina? La gastrina lo que hace es, ¿no? Aquí hay otra hormona llamada colecistocinina. ¿Se la quiere aprender? En Florida yo le enseñé a los hermanos y hay uno que me llama, me le da saludo a la hermana Cole, a la hermana Sisto y a la hermana Cinina. Está fácil, ¿verdad? Y cada vez que él me manda un mensaje, hermano, no se olvide de saludarme a la hermana Cole, al hermano Sisto y a la hermana Cinina. Está fácil, ¿verdad? Cole, Sisto, Cinina. No está tan difícil. Ahora, usted está viendo el nombre que le colocan, ¿no? Cole, Sisto, Cinina. La gastrina se parece al estómago, ¿eh? Al sistema gástrico, ¿no? Bien. Aquí hay otra hormona que se produce en ese lugar, en el duodeno, porque hay 2 hormonas en el duodeno, una sola en el estómago. La otra hormona del duodeno es esta. Se llama secretina. Es de la más chismosa de todas las hormonas. ¿Usted cree que no? Vamos a estudiarla ahora. Solamente le estoy dando los nombres, por eso es chismosa ahí. Llegó fulano. Y entonces le tiran ácido. Y digo, cállate. Le dan un antiácido para que se calle. No, no silencie eso. Dios resuelve todo el problema en orden. Así que la secretina, chismosísima. ¿Usted verá cuánto habla? Mire, la otra hormona del duodeno es el péptido inhibidor gástrico.
Esto es, proteína inhibe a nivel de estómago las proteínas, su digestión. Y le voy a explicar por qué. Luego, hay otra hormona llamada motilina, que fue la hormona que Jesús más trabajó. Y trabajó mucho Jesús con esa motilina. Entonces, hermanos, les voy a mostrar luego cuántas veces Jesús... Oh, ¿lo di hacia atrás? Ah, espérese, déme un segundito, ¿no? Vamos a la regulación hormonal. Y avíseme porque me dijeron que terminara a las 3. No, estoy tratando, hermano, ¿eh? Por favor, usted sabe que yo soy maratónico. A las 3 de mañana, mire. ¿Bien? Bien. Le voy a hacer preguntas. Ahora vamos a explicar cada una de las hormonas que hace. Y verá que no necesita medicamento de la farmacia, ni a un gastroenterólogo. Ordene su intestino y olvídese del gastroenterólogo completamente. Usted va a saber más que un gastroenterólogo. Bien, ¿ya podemos pasar? Bien. Son 50 pesos, hermano. Cuando llega alimentos al estómago, cayó alimento en el estómago. No va a haber carne aquí porque que estoy poniendo fruta, ¿no? Semillas y hierbitas. Así que cuando cae alimento en el estómago, entonces hay una hormona que se secreta que se llama gastrina. Pero ¿por qué lo hace cuando llega algo al estómago? ¿Por qué? Porque funciona estimulando la secreción de ácido y el crecimiento de la mucosa gástrica. El primer reparador del sistema gástrico se llama la gastrina. Produzco mucho ácido, rompo todo en pedazos pequeños, lo vuelvo una papilla, pero la gastrina repara el estómago también. No te necesita tomar antiácido. ¿Quién trabaja así en farmacéutica? Nadie. Le dan algo a usted para que no tenga ácido y entonces usted no hace la digestión. Porque si no está ácido, la gastrina llega a comida y dice, ¿no me llamaron? Porque le dieron antiácido. ¿Seguimos? Funciona estimulando la secreción de ácido y el crecimiento de la mucosa gástrica. Bien. Esto es grasa. Mire la grasa caminando ahí. ¿La vieron? ¿La vieron o no? Mire la bolita cómo va. Mire. Eso es grasa cayendo acá. Cuando llega la grasa aquí, se produce una hormona, cuando llega grasa, que se llama colecistocinina. ¿Qué hace la colecistocinina? La colecistocinina le manda un mensaje a la vesícula biliar aquí arriba. Le dice ella, dice, llegó grasa aquí. Es otra chismosa también, pero mire. Le dice a la vesícula, llegó grasa. Y al estimular la vesícula a producir bilis para emulsificar y romper las grasas en partículas tan pequeñas y retrasa el vaciamiento del estómago. ¿Estamos entendiendo el orden? Hay una hormona que retrasa el vaciamiento del estómago. Cayó grasa en el intestino delgado, dice, frénate un poquito, le voy a decir a la vesícula que envíe bilis para romper la grasa en partículas tan pequeñas para ser digerida luego. ¿Vamos bien? Eso es lo que hace. Mira lo que hace la vesícula. Mire. Me salió bien el truquito. Lo que hacen los muchachos jóvenes, que yo digo, mira, ponme la que funciona así. Porque a esta edad yo creo que no. Mire. Hay otra hormona. ¿Cuántas van? ¿Y cuál fue la primera? ¿Y qué hace la gastrina? Después, ¿qué hace con la mucosa? La repara. Bien. ¿Y qué hace la colecistocinina? Cuando llega quién aquí, cuando llega alguien bien grasoso, entonces le dice, llegó grasa. Entonces la vesícula le envía y bilis y la rompe en pedacitos para ayudar luego al páncreas que produzca entonces lipasa para asimilar las grasas. Todo es preparando la digestión para que se haga correctamente. ¿Qué orden de Dios más hermoso?
El que desordena la digestión crea un estado mental anormal. En presencia de ácido estomacal, que llega aquí el ácido, porque recuerde que el estómago es bien ácido, sus paredes son muy gruesas, y mire lo que pasa. Cuando pasa el ácido del estómago ahí, llegó mucho ácido. Entonces viene la más chismosa de las chismosas. La secretina. Llegó ácido. ¿A quién se lo dice ella? Al páncreas. Dice, llegó ácido aquí. Dice páncreas, no te apures, que eso lo aplacamos ahora mismo. Le damos un estudio bíblico y se bautiza. Y entonces retrasa el vaciamiento también del estómago, dice, y estimula el páncreas a enviar bicarbonato para neutralizar el ácido. ¿Dónde Dios colocó el bicarbonato? ¿Lo colocó en el estómago? ¿Por qué se toma bicarbonato para el estómago? Eso desorganiza la digestión. Su naturaleza es la acidez y su naturaleza es reparar la mucosa. Desorganizar esto, y vamos a hablar del bicarbonato ahora. ¿Qué hace entonces? Retrasa, le dice el estómago, no me envíe más, que tengo que atender el ácido que llegó. Por eso es tan chismosa. Llegó la vecina ácida. Échala de arriba. Entonces le echa bicarbonato y neutraliza. Y dice, ay, sí, para que no me queme. ¿Qué pasa cuando esta válvula está dañada y no cierra bien? Y el ácido es constante. Tenemos úlceras duodenales. ¿Vamos bien? Entonces, ¿se saben las tres? ¿Cuál fue la primera? ¿Y qué hace la gastrina? Que ya se me olvidó. ¿Y qué hace después? Oye, una hormona que hace dos cosas a la vez. No hay medicina en esta tierra que le haga producir ácido y lo repare también. Eso no existe. ¿Y cuál fue la segunda hormona que le gusta trabajar con la gente grasosa? La hermana cole, el hermano cisto y la hermana cinina. Mire, hermanos, cuando usted sepa esto y usted vaya al gastroenterólogo por cualquier cosa y usted le da una explicación, él va a tener mucho cuidado con lo que le dice. Usted no va a ser engañado. No, te vamos a dar esto para que no produzca ácido en el estómago. Y, ¿cómo así? ¿Y entonces con qué yo rompo los alimentos? ¿Le doy trabajo al páncreas? Sí, para que se inflame. Para que sobretrabaje. Para que tenga mucho trabajo y se canse y un día ya no funcione. Y no digieras ni siquiera la vitamina B12. Porque en el estómago cuando se pone ácido, que no lo dije, eso va a ser en otra ocasión, hay una proteína llamada proteína R que cuando ve la B12 la agarra, ¡pum!, y entonces la lleva al duodeno. Y entonces el duodeno, el páncreas le envía otra sustancia, la separa y la lleva al intestino delgado cuando se une al colon y ahí la absorbe. Pero si yo tomo antiácido, nunca en la vida voy a tener B12. Si tomo antiácido, usted ya no tiene vitamina B12. Porque si no está ácido el estómago, no se produce la proteína R para enlazarse. Yo le mando el tema de la B12 para que lo vean. Eso lo dimos nosotros en España. Un poco largo. Pero porque la gente dice, si a una persona le desvían el estómago y le hacen ¿cómo se llama esto? La bariátrica, perdón, que yo llamo gastro bypass. La bariátrica, ¿qué digiere el paciente? ¿En el estómago qué hace? La comida cae aquí, completamente toda, y sobrecarga el trabajo del páncreas y de la vesícula. ¿Y se cansan los órganos? Claro. Eso se llama violencia doméstica. La violencia doméstica con el intestino. Me detuve ahí, hermanos, porque nosotros tenemos que pensar que todo lo que desorganice la digestión crea un estado mental anormal. Entonces, hermanos, mire lo que hace el páncreas ahí, miren. Le envía el páncreas pancreatina. Capítulo 16 de Consejos sobre el Régimen Alimenticio, página 408, párrafo 3, dice así. La soda y el polvo de leudar. El uso de soda de leudar o polvos de hornear en la elaboración de pan es nocivo e inútil. ¿Escuchó la palabra? Nocivo, causa daño y es inútil. La soda inflama el estómago y a veces envenena todo el organismo.
Esto fue dicho en el 1905. También está en el Ministerio de Curación. ¿Escuchó lo que dijo ella? Hermanos, cuando yo era pequeño vendían el bicarbonato a 10 centavos, un papelito doblado, ¿recuerdan? Para los herbores, ¿se acuerdan de eso? Oh, cuando te dan herbores, tú te tomas el bicarbonato. Claro, se aplaca, pero hay que tener cuidado. Vamos a estudiar esto. Esto es lo que dice ella en su conocimiento del Espíritu Santo. Vamos a ver qué dice la ciencia acerca del bicarbonato. Bien. Esto es la parte donde ella habla del baking powder. En inglés, bicarbonato es baking powder. Es lo mismo que venimos hablando. Y esto es Medline Plus, la enciclopedia norteamericana de salud, que usted puede poner ahí bicarbonato para que lea. Y cuando yo puse bicarbonato de sodio, vamos a leer lo que dice el bicarbonato de sodio. Entonces, bicarbonato de sodio, efectos adversos de su consumo. Debe tomarse con precaución, ya que al ingerirlo, una dosis mayor a una cucharadita podría producir una ruptura gástrica. Los rompe el estómago. ¿Escuchó esto? No dicho por el Espíritu Santo, pero dice que es nocivo e inútil. Esta se produce porque la mezcla de bicarbonato con ácido clorhídrico del estómago produce dióxido de carbono, que es lo que nosotros botamos por la nariz. Si el estómago se encuentra muy lleno y si hay trastorno de vaciamiento gástrico, la suma del contenido con el gas puede desgarrarlo. Lo puede buscar en Medline Plus o cualquier libro de medicina. Así que esa de aplacar el ácido del estómago es lo más inútil que se puede hacer. Hay que ordenar el sistema digestivo. Hay que organizar la digestión. No se puede perturbar la digestión. Bien. Este es el baking powder que algunos hermanos adventistas me lo envían. No, el que yo estoy tomando es aluminio free, libre de aluminio, digo yo. Es baking powder. Es soda de leudar. ¿Qué pasa cuando yo pongo mucho alcalino en el estómago? Cuando el estómago, su naturaleza es ácida. Se produce lo que se llama la alcalosis metabólica y los síntomas son estos. Puede presentarse cuadro de confusión, mareos, náuseas y vómitos, a menudo acompañado de temblores, espasmos musculares y entumecimiento de la cara y las extremidades. Confusión. Todo lo que perturbe la digestión. Vamos entonces a otro lugar. En presencia de proteínas, grasas y carbohidratos que entran al estómago, arroz, habichuela y carne, ahí están los tres, ¿verdad? Arroz, carbohidrato, proteína, la carne o la habichuela también, ¿no? Y la grasa, el aceite que se usa para cocinar. Cuando hay presencia de proteína, grasa y carbohidratos en el duodeno aquí, ¿qué pasa? Llegó proteína, carbohidrato y grasa, se produce el péptido inhibidor gástrico. ¿Qué inhibe? Mire lo que hace. Retrasa el movimiento estomacal cuando está muy llena de estos alimentos. Si está el duodeno muy lleno, los retrasa. Dice, aguántate un poquito. Vamos despacio. ¿Vamos bien hasta ahora? En ayuno se presenta la motilina. Y la motilina es la hormona de la supervivencia, que los niños lo tienen cuando nacen cada 2 horas. Mira lo que hace la motilina. Causa contracciones del intestino cada 90 minutos. Y la contracción del intestino es, ¿usted nunca ha escuchado un intestino hablar? Ese de quién. Y dice, ¿qué fue? Dice, ¿pero para qué? Entonces, yo tengo pacientes, cuando yo estoy ayunando, los pacientes dicen, doctor, ¿usted tiene hambre? Y dice, no, es un mal educado que habla. No hable aquí, estamos conversando. Pero es que se pone así. Esa hormona Dios la creó para que usted no se muera de hambre. ¿Vamos bien? Vamos a estudiar algo bonito ahora, hoy. El libro de Santiago 1, 12 al 14. Al que soporta las dificultades, Dios lo bendice. Dice, y cuando la supera, le da el premio y el honor más grande que puede recibir, la vida eterna, que ha prometido a quienes lo aman a él. Cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no echen la culpa a Dios, porque él no puede ser tentado ni tienta a nadie a hacer lo malo.
He escuchado esto que la gente dice, eso fue Dios. No, en esos negocios no. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Pero le echan la culpa a Dios. No fue el Dios que me puso en el corazón. No. ¿Dios le pone el corazón a la gente a comer chicharrón? Sonó feo eso, pero bueno. Chicharrón de pollo, bueno. Ven. Lucas 4, 1 y 2. Mire qué interesante lo que Jesús pasó. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto 40 días y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. ¿Es normal tener hambre cuando uno no come? Es una normalidad. ¿Qué hizo Jesús? Mire, Lucas, por 40 días sí era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Cada día Jesús tenía 16 contracciones por la motilina. Por 40 días tuvo 640 contracciones diciéndole que no al apetito. ¿Venció el apetito Jesús? 640 veces le dijo a la motilina no. Y la gente dice, bueno, no, Jesús le dijo que no a Satanás. Al cuerpo Jesús lo sometió a obediencia a la palabra y dijo, no voy a comer. Y la motilina se movía, come, y decía, no. ¿Luchó con el cuerpo Jesús? Hermanos, 640 veces de forma biológica y fisiológica fue tentado Jesús. Y la última tentación, que era la peor de todas, nuestro Salvador triunfó sobre la tentación del apetito para darnos la victoria sobre el apetito a nosotros. Nosotros no tenemos victoria, nosotros tenemos la de Él. Él nos la da a nosotros. Señor, no aguanto esta hambre, me está matando. Y dice, yo te ayudo, porque yo vencí en lo que tú estás siendo tentado. Y para eso Jesús triunfó, para darnos a nosotros la victoria sobre el pecado. Isaías 8:20 dice así, a la ley y al testimonio, si ellos no hablan de acuerdo con esta palabra, es que no les ha amanecido. Así que, hermanos, la ley de Dios fue dada a los intestinos. Y Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Dios dio su ley acá y convierte nuestra alma a través de su ley. Si la recibimos y nosotros comemos y bebemos o hacemos cualquier otra cosa y lo hacemos para la gloria de Dios, entonces estamos haciendo la voluntad del Señor. ¿Alguien tiene hambre en esta hora? No se sienta así, pero yo quisiera, hermanos, que vamos a estar esta tarde, a partir de las 3, con otro tema. Y quisiera que nos pongamos de rodillas. Bondadoso y tierno Dios, una vez más, gracias, Padre. Gracias por el perdón a través de la sangre de tu Hijo en el Calvario, Padre. Gracias por la intercesión de Jesús en el lugar santísimo hoy en día. Gracias, Padre, porque Él se movió a ese lugar para santificarnos a nosotros, para purificarnos, para cambiar nuestros caracteres a su carácter, para darnos la victoria sobre el pecado, para aquel día glorioso que ya pronto está Jesús por dejar el santuario, para que nosotros podamos ir a vivir contigo por la eternidad. Qué privilegio nuestro, Señor, que tenemos a un Cristo que vivió nuestra vida en victoria totalmente y quien intercede por nosotros delante de ti para nosotros ser lavados completamente con su sangre. Oh Señor, danos de tu Santo Espíritu. Tu Espíritu Santo que estuvo contigo todo el tiempo cuando estuviste en la tierra. Y ese Espíritu Santo que prometiste que enviarías y lo enviaste desde el día del Pentecostés, con fuerza y poder para que tus hijos aquí en la tierra sean victoriosos en ti, Señor. Bendice esta iglesia, Padre.
Bendice a los dirigentes. Bendice a los miembros de este lugar. Ayúdanos a cada uno de nosotros en nuestras debilidades. Pon tú el querer y el hacer en nuestros corazones para que podamos glorificarte hoy y siempre y por la eternidad. Pedidos que hacemos y suplicamos en el dulce nombre de Jesús, Señor. Amén.